La palabra del Señor en este día lo vamos a tener a modo de introducir un tema que me parece sumamente interesante allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Mire, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendita la palabra del Señor para nosotros. Quisiera referirme a este tema de la iglesia, especialmente en cuanto a su propósito. Que podamos preguntarnos cuál es la importancia de la iglesia, cuál es la labor de la iglesia. Hoy por hoy se ha levantado una doctrina falsa, podemos decir, a todas luces, que enseña que se puede ser cristiano sin ser iglesia. Y es impresionante escuchar y notar la cantidad de personas que dicen creer en Dios, creer en Jesucristo su Hijo, pero se han apartado de la iglesia, de la comunión con sus hermanos. Hay sociólogos cristianos que han denominado a este fenómeno el desiglesiamiento. No sé si lo dije bien. Desiglesiamiento, es decir, personas que están saliendo de la iglesia, que se están despojando de la iglesia, lo cual ha aumentado considerablemente este último tiempo. Alguien o ellos mismos se hicieron creer que eso estaba bien, que mientras no nieguen el nombre de Jesús, que mientras no nieguen la Escritura como palabra de Dios, mientras no nieguen la importancia de la iglesia incluso, solo que para ellos no es importante, está todo bien. Hay muchas personas que dicen: yo no necesito una iglesia para vivir mi fe cristiana, muchas veces quizás mirando con desdén la iglesia, mirándolo con cierto desprecio, como diciendo: allá están aquellas personas que realmente lo requieren, porque ahí hay personas que tienen diversas situaciones que riñen muchas veces, ¿no es cierto?, con lo esperable de un cristiano. Entonces ellos dicen: yo no quiero estar allá donde están los hipócritas. Por lo tanto, puedo vivir mi fe en mi casa. Yo oro en mi casa, dicen algunos, quizás más que los que van a la iglesia. Yo leo la Biblia, medito en la Biblia, quizás más que los que se congregan en la iglesia. En mi casa siempre hay un ambiente, una música cristiana, como diciendo: yo no necesito una iglesia para pertenecer a Cristo. Y fíjese que esa forma de pensar ha alcanzado mucha popularidad en este tiempo. Pero claramente esto no es lo que espera el Señor. La iglesia no es una invención de hombres. La iglesia tiene un propósito determinado de Dios. Y la Biblia habla de la iglesia, habla de la congregación. El Nuevo Testamento habla muchas veces, innumerables veces, acerca de la importancia que tiene la iglesia local para poder fomentar la unidad. Porque ¿qué de la unidad que habla la Biblia si yo no me estoy congregando? ¿Cómo puedo ser uno con otra persona si yo no me estoy congregando? ¿A dónde dejamos pasajes como ese de Hebreos que dice que no debemos dejar de congregarnos? ¿Qué de aquello que dice la Biblia de que tenemos que exhortarnos mutuamente, que tenemos que alentarnos mutuamente? Estimados, la iglesia cumple un rol fundamental. La iglesia nos va a dar la posibilidad del crecimiento espiritual a través de mi relación con otros cristianos. Como alguien dice por ahí, una astilla puede arder sola, pero no puede hacerlo con fuerza. Necesita de otra astilla. Si usted quiere tener una fogata grande, un fuego encendido, tiene que ir alcanzando las astillas para que se vayan encendiendo unas a otras. Y hay algo muy importante. La Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo.
Por lo tanto, yo no puedo decir amo a Cristo, pero desprecio a su esposa. Es un contrasentido total. Siento un profundo pesar por esta especie de conformidad que ha entrado de pronto a las congregaciones dentro del mundo cristiano. Porque cuando la iglesia no es una prioridad, el ministerio tampoco es una prioridad. Por otro lado, muchos que asisten a una iglesia muchas veces lo hacen para recibir solamente. Y no digo que está mal ir a una congregación, reunirse en una reunión de adoración con el propósito de recibir, pero la consigna del creyente es que siempre es mejor dar que recibir, que debemos acercarnos a la congregación con la disposición al servicio. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando se hacían los cultos en la iglesia, en vez de decir culto, habían personas que decían el servicio. En una ocasión habíamos abierto ya las puertas del lugar de reunión y se acerca una persona y me dice, disculpe, ya comenzó el servicio. Y yo quedé pensando en eso y dije, mire, cuánta razón tiene esta persona. Porque nosotros a través de la iglesia, a través de la congregación, lo que ofrecemos es un servicio. Y un servicio no solo a Dios, sino un servicio también al hermano. A veces observo a personas que siendo miembros de una iglesia tienen muy poco o nulo compromiso con la iglesia. A veces creo que ven a la iglesia casi como un mal necesario, que en vez de ser el lugar de refugio, el lugar de crecimiento, el lugar de unidad, el lugar de exhortación, el lugar de motivación, el lugar de servicio, se ha vuelto en algo que está, pero que no me reporta ninguna ganancia en lo personal. Y no digo que no se puede orar, estudiar y ministrar desde las casas. Siga haciéndolo. Es necesario hacerlo. Eso está muy bien. Benditos aquellos que pueden hacerlo. Debido a la pandemia aprendimos lo que era hacer iglesia desde la casa. El problema es que muchos dijeron después de esto la iglesia no es importante y vino este fenómeno del cual yo le hablaba al comienzo, denominado el desiglesiamiento. El pasaje que leímos al comienzo está en el contexto del retiro de Jesús con sus discípulos a Cesarea de Filipos, cuando Pedro hace la gran revelación sobre Jesús y dice, yo sé quién tú eres. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bendito eres Pedro. Eso que acabas de decir te lo reveló Dios mismo a tu corazón. Y ahora te digo, tú eres Pedro, ¿por qué? Porque has comprendido lo más importante que puede comprender una persona. Tú has comprendido que yo soy Cristo, el Hijo encarnado de Dios. Y le dijo algo más, sobre esta roca, y ya no se refirió a Pedro, sino a lo que dijo Pedro. Sobre esta roca, esa roca que se había puesto en ese lugar, sobre este concepto de que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, sobre esta roca inamovible, edificaré ¿qué cosa? Edificaré mi iglesia. Y entonces la gran pregunta que hemos de hacernos nosotros es, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiere decir, estimado, que nadie puede ser cristiano alejado del cuerpo de Cristo. Yo no puedo vivir mi fe si no estoy sirviendo, si no estoy comprometido con la obra del Señor. Yo no puedo madurar, no puedo crecer si no tengo un sentido de pertenencia hacia la iglesia. Y me refiero a la iglesia local. No solo a la iglesia en su dimensión universal, porque hay quienes le encanta hablar de la iglesia universal, pero se desentienden de la dimensión local de la iglesia. El Nuevo Testamento, cuando usa la palabra iglesia, más del 90% de las veces que usa la palabra iglesia se refiere a una iglesia local. Porque claro, sí, Jesús hizo referencia a la iglesia universal.
Pero eso no quita mérito a la iglesia local. Jesús se refería a la iglesia universal, puede decir alguien, no a la iglesia local. Pero ¿sabe usted cuál es la expresión de la iglesia universal en una ciudad? Es la iglesia local. Y por cierto que hay pasajes que dicen, o hay quienes dicen, que dentro de las iglesias locales hay gente hipócrita. Pueden haber gente chismosa también. Todos conceptos que le agradan mucho a Satanás, porque él es el gran acusador de nuestros hermanos, ¿verdad? Pero no hay otra institución, excepto la iglesia, cuyo propósito sea alabar a Dios y predicar la palabra de Dios. Y si alguien está libre de pecado, congréguese y predique con su ejemplo, porque creo que todos debemos tener la disposición de aprender, la disposición de avanzar. Pablo, con el gran, siendo una persona tan usada por Dios, con un nivel tan alto desde el punto de vista de autoridad espiritual, de predicación de la palabra, él dice, pero yo todavía no he llegado, todavía me falta. Y creo que ninguno de los que me está escuchando ha llegado todavía. Necesitamos acompañarnos en este trecho que queda para adelante. Pero yo he escuchado muchas excusas de las personas para no congregarse, para no servir en el cuerpo de Cristo. Hay demasiados creyentes con una asistencia muy irregular a la congregación. Y si uno le pregunta, bueno, ¿y por qué usted no se congrega? Hay una infinidad de excusas, argumentos, que los consideramos tan fiables que ni siquiera los cuestionamos. Yo le pregunto a algunos hermanos, ¿por qué usted no se congrega? Pensando obviamente que si alguien no se congrega, se está privando de la experiencia de ser iglesia. ¿Y sabe lo que me dicen? Muchos me dicen, bueno, es que yo, mi salud, no estoy fuerte en mi salud. Hay quienes dicen, lo que pasa es que yo soy una persona mayor, no tengo fuerzas para congregarme. Alguien me decía el otro día, está tan mala la gente que me da miedo ir de mi casa a la iglesia, no vaya a ser que me suceda algo, que alguien me asalte. Otros dicen, es que tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Alguien me decía el otro día, es que no quiero dejar sola a mi familia, yo quiero aprovechar mis tiempos con mi familia. ¿Sabe lo que me decía alguien la otra vez? Me duelen los pies para caminar. Otro decía, hace mucho frío. Otros, tengo tantos proyectos que no me da tiempo congregarme. Y la suma puede seguir. Argumentos que hemos erigido y que al paso del tiempo lo hemos sacralizado tanto que son nuestro escudo simplemente para no servir en la obra del Señor. Y claro que es imposible ir a todas las reuniones que programa la iglesia, pero alejarse o mantener una distancia con el servicio es otra cosa distinta. Yo no sé si las excusas que damos con honestidad se las pudiésemos dar al Señor, si Él nos preguntara. Pero ¿será tan fácil simplemente construir mi argumento y asunto resuelto? Pablo en 2 Corintios 10, versículos 3 al 5 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que aprender a derribar argumentos, hermanos. Tenemos que aprender a derribar la altivez del corazón, tomarlos cautivos, someterlos y llevarlos forzosamente a la obediencia a Cristo. Porque me parece que hay demasiados creyentes que han levantado argumentos y luego se autoconvencen de que eso los deja fuera. Y saben, el Señor dio su vida por nosotros. Él murió en la cruz por amor a nosotros.
Cuando resucitó, nos dio su Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos comisionó para que hagamos la tarea. ¿Le fallaremos? ¿Le fallaremos? Lo importante no es cómo empieza un partido de fútbol. Lo importante es cómo termina, ¿verdad? Un marcador se puede dar vuelta, los deportistas lo saben. Y me temo que en la iglesia muchos que empezaron bien se han ido alejando progresivamente. Se han ido quedando dormidos antes que termine el partido. Gálatas 5:7 dice Pablo a la iglesia ahí en Galacia, en la provincia: ustedes corrían bien. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Que Dios nos ayude, amén. Hace un tiempo atrás compartí con la congregación un tema titulado Ser cristiano es ser iglesia. En otras palabras, no podemos ser cristianos sin pertenecer activamente a una congregación cristiana. ¿Qué es ser iglesia? Hay un manual de doctrina que dice que la iglesia son los que han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios, que han sido llamados del mundo para ser pueblo de Dios. El tema es que en el aspecto literal, todo esto no nos dice mucho. Hay muchas personas que dicen haber creído en Cristo. Hay muchos que dicen yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Pero en rigor no se congregan. Y como decimos, muchos tienen pensamientos muy negativos, muy despectivos sobre la iglesia. Me refiero a la iglesia local. Hablan mal de la iglesia. Por ende, no les interesa pertenecer activamente a la iglesia. Pero ¿de verdad sabemos qué es iglesia? Pondré una situación. Supongamos que yo le entregara a usted un papel y un lápiz y le dijera, dibujen una iglesia. ¿Qué dibujarían ustedes? Seguramente muchos dibujarían una casa, probablemente con una torre y una cruz en la punta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el concepto de iglesia que hemos mantenido históricamente. Porque probablemente eso fue lo que nos enseñaron. Pero les invito a detenernos en este momento. Si yo les pregunto, ¿qué es un templo? Muchos responderían que es un edificio destinado para un culto religioso. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, todos sabemos que los israelitas tenían un templo en Jerusalén que había sido construido durante el reinado de Salomón y después de su destrucción por los babilonios fue reconstruido por Esdras años más tarde, ¿verdad? Quiere decir que para los israelitas, para los judíos, el templo significaba la presencia de Dios. En el lugar santísimo, en el templo, se dice que descendía la presencia de Dios literalmente como un rayo refulgente que se le llamaba la Shekinah. Y se estructuró toda una forma de culto alrededor del templo. El oficio sacerdotal, los sacrificios, las ofrendas. Y los peregrinos iban todos los años hasta Jerusalén para oficiar adoración a Dios en el templo, para tener comunión con Dios. Bueno, digo esto porque ese concepto de templo, a lo menos el concepto antiguo, no tiene nada que ver con nosotros. Y quiero decir que no tenemos que peregrinar a Jerusalén nosotros para adorar a Dios o para expiar nuestros pecados. Que de una u otra forma para los creyentes del nuevo pacto el culto del templo perdió vigencia. Es más, Pablo va a decir que ahora los creyentes son templos del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que prácticamente no tenemos relación con el templo el día de hoy. No obstante, los judíos fuera de Jerusalén, en el norte, en el sur o donde fuera que ellos estaban, allí ellos formaban comunidades, ¿verdad? Para estudiar la ley, para aprender sobre Dios, para aprender las palabras de Dios. ¿Sabe cómo le llamaban a esos lugares? Le llamaban y le llaman hasta el día de hoy sinagogas. ¿Qué quiere decir la palabra sinagoga? La palabra sinagoga quiere decir lugar de reunión. Y allí iban solo los que pertenecían al pueblo judío.
Quiere decir que prácticamente constituían una élite dentro de los pueblos o sociedad. Ahora es interesante que el Señor, después de la poderosa respuesta que le da Pedro cuando le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él no dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi templo. No es eso lo que dice Jesús. Tampoco Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi sinagoga. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la pregunta que surge es ¿por qué? ¿Y qué es iglesia realmente? Es sumamente importante que nosotros como cristianos lo sepamos. Porque si usted me dice yo pertenezco a la iglesia de Cristo, usted debe saber de qué se trata. ¿Sabe? Lo primero que diré es que la palabra iglesia no es una palabra religiosa, escúchelo bien. La palabra iglesia, originalmente, no es una palabra religiosa, por lo menos no en los tiempos de Jesús. Tampoco la palabra iglesia era una palabra hebrea. Iglesia en los tiempos de Jesús era el lugar donde se reunían los soldados romanos para tener comunión con la ciudad. Me explico. En tiempos de Jesús prácticamente todo el mundo, incluido Israel, estaba bajo el imperio romano. Entonces los soldados se juntaban con un propósito fundamental: instruirse por orden del César de cómo romanizar a las ciudades que estaban bajo su dominio. Fíjese qué interesante. Jesús sabía que era una iglesia en su tiempo. Sabía perfectamente que era el lugar donde se juntaban los soldados que estaban encargados de ir a romanizar, es decir, establecer la cultura romana en las diferentes ciudades que estaban bajo el dominio de Roma. Y Jesús, aún sabiendo eso, le dice a Pedro y a sus discípulos, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo me pregunto, si Jesús, siendo judío en su concepción terrenal, ¿por qué no mandó a sus discípulos a abrir sinagogas en diferentes lugares? Él no habló de sinagogas. Él habló de edificar una iglesia. ¿Para qué? Para algo similar a lo que hacían los romanos. Ir y discipular o cristianizar a todas las naciones. El imperio romano llegaba a una ciudad donde por generaciones había imperado otra cultura, llámese judía, griega, asiática, lo que sea. Y entonces, ¿cómo hacemos para que esta gente se vuelva romana? Bueno, en el caso de la iglesia cristiana, el punto es exactamente el mismo. ¿Cómo hacemos para que el mundo, para que la sociedad, para que la ciudad donde vivimos se vuelva cristiana? Yo no sé si me explico. Pero viéndolo así, una iglesia, de acuerdo al concepto que conocemos, se parece más a una sinagoga o a una iglesia propiamente tal. ¿Qué es lo que vemos? Cuando usted dice yo voy a una iglesia, ¿dónde usted va? ¿Se parece más a una sinagoga? ¿O se parece a una iglesia en el concepto que se usó al comienzo? ¿Qué creen ustedes? Si viniera un judío, donde estamos reunidos nosotros, día domingo, los días que tenemos reuniones, ¿vería un reflejo de una sinagoga en lo que nosotros hacemos? Por lo general esperamos que la gente llegue hasta nuestro lugar de reunión y que se parezca mucho a nosotros. Los bautizamos y le decimos bienvenidos a la iglesia, pensando muchas veces que ese es el último paso en la vida cristiana, cuando en realidad ese es el primero. En Mateo 28:19 Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Saben? Hay una gran diferencia entre discipular a las naciones a discipular en las naciones. Es diferente. Yo no sé si logra usted ver la diferencia. Pero el Señor nos mandó a hacer discípulos a las naciones, no a hacer discípulos en las naciones. Quiere decir que la misión de la iglesia está fuera de ella, no dentro. No es dentro de la iglesia donde se discipula a la gente, es allá afuera. Y no me refiero a misiones en China o África. Me refiero a que cada cristiano, miembro de la iglesia, debe ser un discipulador en el lugar donde se desenvuelve normalmente.
que es a través de la iglesia que el reino de los cielos debe venir a la ciudad. Saben, muchas veces los romanos también realizaban misiones. Es decir, se mandaban a un grupo de soldados o ejecutivos romanos, a veces a pie, a veces en barco. ¿Para qué? Para ir y romanizar los lugares más apartados del imperio. ¿Y sabe cómo se le llamaba al jefe del grupo? Se le llamaba apóstol. Y yo sé que muchos me dirán que la palabra apóstol es una palabra griega, pero en tiempos de los romanos, la cultura griega de una u otra forma se había mezclado con la romana. Por tanto, la palabra apóstol era una palabra usada por el imperio romano en tiempos de Jesús. Quiere decir que la iglesia, tal como la estableció el Señor Jesucristo, echa por tierra el modelo religioso judío, porque la misión no estaba abocada solo a la congregación, sino a la ciudad. La sinagoga aislaba a los judíos de la ciudad, los sacaba de la ciudad. Para ellos la multitud no era importante, la élite era importante. ¿Se acuerda cuando Jesús le da de comer a los 5,000, sin contar mujeres ni tampoco niños? Lucas 9:12 dice, pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Por qué dijeron eso? Porque a ellos no le interesaba la gente simplemente. Ellos querían tener comunión con Jesús, pero la gente estaba siendo un estorbo en ese momento para ellos. ¿Y qué le dice Jesús? Si la gente tiene hambre, denle ustedes de comer. ¿Se da cuenta que la iglesia no es simplemente pertenecer a una congregación, asistir a las reuniones cuando me da la regalada gana y que sigamos siendo un pequeño pueblo muy feliz? Iglesia o eclesía implicaba ir a la ciudad, implicaba tener comunión con la ciudad, con la gente común, involucrarse con la ciudad, tener contacto con la gente, estar presente. ¿Cómo? Bueno, a través de cada creyente en Cristo. Cada uno es enviado, es un apóstol, un ministro de Jesucristo en el lugar donde Dios le ha puesto. ¿Se entiende? Eso es ser iglesia. A diferencia de los discípulos que querían que Jesús despidiera a la gente, dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mientras los discípulos quieren que la gente sea despedida, Jesús tiene compasión de ella. Qué contraste, ¿no le parece? ¿Dónde tienes contacto con la gente? ¿En tu trabajo? ¿En tus estudios? ¿En tu barrio? ¿En tu junta vecinal? ¿En la junta de apoderados? ¿En el hospital? Qué importante es que los profesionales cristianos vean sus profesiones como ministerios. Hoy por hoy la nueva generación tiene la posibilidad de estudiar, sacar adelante una profesión. Qué bueno sería que internalizaran que eso que están estudiando es su ministerio. Tenemos la idea de que ser pastor o ser evangelista o ser misionero, eso es tener un ministerio nada más. Valoramos a los jóvenes que dicen, me dedicaré a predicar la palabra a tiempo completo, a dirigir una iglesia. Qué bueno, por cierto que es algo muy bueno, qué duda cabe. Pero a veces miramos a los otros como diciendo, ¿qué le vamos a hacer? Estudió para profesor, estudió para abogado, estudió para arquitecto. ¿Se ha puesto a pensar en la influencia de un profesional cristiano? Es probable que nosotros como gente corriente jamás lleguemos a donde ellos pueden llegar socialmente hablando. Piensa en un profesor. ¿A cuántos niños puede influenciar durante una semana? Y es que eso no es ministerio. El problema es que muchas veces no lo vemos así. Pensamos que somos iglesias cuando estamos aquí, cuando estamos dentro, reunidos, pero allá somos uno más simplemente. No, hermano, la iglesia es allá. Acá nos reunimos, claro que sí. Nos exhortamos, nos desafiamos, nos capacitamos, pero es el mundo donde debemos ser iglesia, hacer discípulos. Cuando Jesús llegó a Jericó, había un ciego que gritaba pidiendo ayuda. Él se volvió a él y lo sanó. Jesús restauró la vida de ese hombre en ese momento. Pero saben, algo más sucede en Jericó, ¿recuerdan? Allí había un cobrador de impuestos, pequeñito de estatura, que quiso ver a Jesús, quiso conocerlo. Era un hombre despreciado por la comunidad porque era cobrador de impuestos, y los cobradores de impuestos solían cobrar sumas más altas, quedándose con las ganancias exuberantes a costa del pueblo. Y Jesús le dice,
porque se había trepado a un árbol. Le dice: Zaqueo, bájate, porque es necesario que pose yo en tu casa. Bueno, Zaqueo se bajó y fue con Jesús. Los discípulos seguramente también le acompañaron a su casa, y Jesús, lejos de mostrarle su pecado, le mostró el amor de Dios. Le habló del valor del arrepentimiento seguramente, y mientras escuchaba, Zaqueo le dice a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué pasó? Que Jesús no solo le resuelve el problema al hombre ciego que mendigaba, sino también la situación espiritual de un hombre rico que está decidido a devolver por 4 lo defraudado a sus vecinos. Y yo me imagino que cuando se supo lo que había sucedido con Zaqueo, se formó una fila de gente frente a su casa para cobrar lo prometido. Es decir, Jesús no solo solucionó lo espiritual, sino también lo económico, lo social en ese lugar. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es lo que hace el Evangelio, el cual la iglesia está mandada a llevar. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Las implicancias del Evangelio no son solo espirituales, son emocionales, son familiares, son laborales, son económicas, son políticas. ¿Por qué? Porque Jesús llevó su ministerio a la gente. Y me parece que es muy necesario que nosotros aprendamos que es allá donde debemos predicar, que es allá donde debemos hacer brillar la luz de Cristo. ¿Saben? La iglesia no tuvo templo, casa de oración hasta el siglo IV, con Constantino, el emperador Constantino. Para ellos todo lugar era un buen lugar para predicar, para evangelizar, para discipular. A pesar de ser una iglesia perseguida, subterránea, discriminada, cuestionada, logró influenciar sobre familias, ciudades, naciones enteras. Hasta el mismo imperio romano cayó a sus pies. Dice Romanos 15:19 que hacían poderosas señales y prodigios en el poder de Dios. Hasta donde llegaba la planta de sus pies lo llenaban con el evangelio de Cristo. ¿Cuáles eran las características de esta iglesia? Hechos 5:42 dice que no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Y pronto le prohibieron ir al templo y se quedaron solo con las casas. No estoy diciendo que en cada casa haya que tener una reunión, una célula, pero evidentemente la casa era una iglesia a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La casa en tiempos bíblicos también era el negocio. Allí vivían los empleados, iban los proveedores. Alrededor de una casa podía haber más de 200 personas. Cornelio, por ejemplo, influenciaba directamente sobre 100 soldados. Si se fijan, no había tal cosa como tareas seculares. Todo era espiritual. Todo era adoración, todo era servicio. En cualquier lugar donde estaban era eclesía. No existía dicotomía entre lo secular y lo espiritual. No había tal cosa como laicos y pastores. Cada creyente era un ministro. Y es lamentable que hoy por hoy solamente se reconozca como ministros a aquellos que tienen conexión con el púlpito, desperdiciando un tremendo caudal ministerial que todos los santos fuera del templo pueden tener. Ministro es el líder de una célula. Para nosotros, pero una profesora que tiene 30 niños en la mañana y 30 niños en la tarde, que influye directamente sobre 60 familias, sobre 120 padres, sobre 240 abuelos y los hermanitos del niño, ¿se da cuenta? Ministra una congregación de más de 500 personas fácilmente en una sola semana o en un solo día, y más encima el Estado le está pagando por eso. Pero no, ella no es ministra. La enseñanza es su trabajo secular, cuidado con esto. ¿Se imagina reconocer a cada creyente como un ministro del Señor y su casa, cada negocio, cada trabajo como su eclesía? Y repito, no estoy hablando de hacer reuniones, no me refiero al lugar del culto, tampoco propongo una estrategia de crecimiento, tampoco digo que dejemos de hacer nuestras actividades como congregación. Jesús no desechó la sinagoga, pero tenemos que reconocer a todos los santos como ministros y lo que ellos hacen diariamente como parte de la eclesía de Jesús. En Lucas 10:5 Jesús le dijo a los 70, porque claro, los 12 todavía estaban muy duros para aprender la enseñanza de Jesús. Por eso Jesús manda 70, los más nuevitos seguramente, y les dice: en cualquier casa donde entréis, primero digan pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá hacia vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban,
Comed lo que os pongan delante, sanen a los enfermos que hay en ella y digan, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Nuestra actitud hacia las ovejas perdidas no tiene que ser de condenación, tiene que ser de bendición. Shalom es un deseo que al otro le vaya bien en todo. Desgraciadamente la iglesia ha ido perdiendo contacto con los perdidos, pero una persona que es eclesía tiene como estilo de vida compartir con los demás para bendecirlos. Cuando hacemos contacto con los demás, inmediatamente podemos detectar cuáles son sus problemas. Entonces podemos ministrarlos, sanarlos integralmente. Y cuando la persona percibe la presencia del Señor y recibe el milagro, qué fácil es decirle, ¿y quieres recibir a Cristo en tu corazón? Esos 72 para ser más exactos, volvieron felices. Le decían al Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús con júbilo también le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo, sin que nada los dañe. Y seguidamente alabó al Padre y dijo, Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Es la única vez que los evangelios relatan que Jesús se regocijó. Estimados hermanos, esto es ser iglesia. Esto es lo que Jesús tenía en su mente y corazón cuando edificó a la iglesia. Cada casa una iglesia, cada lugar de trabajo una iglesia, cada creyente un ministro de su santo evangelio. Que Dios añada bendición a su palabra.